Hola, soy Jessica Quintero. Hola, soy Milena Gutiérrez. Y en esta ocasión hablaremos sobre los metales no ferrosos, especialmente sobre el cobre. Los metales no férricos son aquellos metales, así como también algunas aleaciones, que no contienen hierro entre sus componentes, o que, de contenerlo, es en porcentajes demasiado pequeños como para ser apreciables. Lo cierto es que cada metal no ferroso presenta unas propiedades tan diferenciales que habría que analizarlos uno a uno. Pese a ello, sí que podemos identificar algunas generales que comparten la mayoría de ellos. Por ejemplo, normalmente tienen menor resistencia a la tensión y durabilidad que aquellos metales que sí son considerados ferrosos. En cambio, son mucho más resistentes a la corrosión. En el mercado, uno de los principales problemas que presentan casi todos ellos es la dificultad de extracción. Sin embargo, nuevas técnicas en el sector han conseguido reducir considerablemente estos costes, lo que ha aumentado mucho en estos últimos años su demanda. De acuerdo a su densidad, los metales no férricos se pueden clasificar en tres grupos: pesados, ligeros y ultraligeros. Los pesados son aquellos metales cuya densidad es igual o mayor de 5 kilogramos por decímetro cúbico, tales como el estaño, cobre, zinc, plomo, cromo, níquel, wolframio y cobalto. Los ligeros son los metales cuya densidad está comprendida entre 2 y 5 kilogramos por decímetro cúbico, como el aluminio y el titanio, y los ultraligeros son aquellos cuya densidad es menor de 2 kilogramos por decímetro cúbico, como el magnesio y el berilio. El cobre es un elemento químico de símbolo Cu con número atómico 29 y peso atómico de 63,55 gramos sobre mol. El cobre puro tiene una red de Bravais del tipo cúbico, mostrando una estructura cúbica centrada en las caras o también denominada FCC, en la que se distinguen espacios tetraédricos. Se trata de un metal de transición que se caracteriza por su brillo y su tonalidad rojiza. Junto a la plata y el oro conforman la llamada familia del cobre. Este es uno de los metales más utilizados en el mundo, debido a su gran capacidad para conducir electricidad. Por eso se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones, como en telecomunicaciones o en instalaciones domésticas e industriales. Asimismo, el cobre es un material maleable y dúctil, que nunca pierde sus propiedades mecánicas. Puede ser reciclado una y otra vez sin perder ninguna de sus propiedades. Por esta razón, tiene el historial de reciclaje más extenso de entre los materiales conocidos por la civilización. El uso del cobre se remonta a los orígenes de la civilización hace unos 10.000 años antes de Cristo, cuando en algún lugar del mundo el ser humano dejó de depender de las herramientas de piedra y comenzó a usar un metal disponible en la naturaleza. Descubrió el primer objeto de cobre y a partir de ese momento comenzó la utilización, expansión y diversificación masiva del llamado metal rojo. Cuando los pueblos primitivos se percataron de que al martillar sucesivamente un trozo de cobre nativo, podían moldearlo, endurecerlo y darle diversas formas, no tardaron en descubrir que con una punta de metal podían perforar el cuero, cortar carne y madera. Fue así que se inició la fabricación de cuchillos, cinceles y fuentes elaboradas a partir del cobre. Este mineral fue uno de los primeros utilizados por el ser humano. La primera técnica metalúrgica conocida fue la del cobre. Debido a su escasa dureza, se usó para hacer objetos de adorno. El cobre junto al estaño forman el bronce. Con él se comienzan a fabricar herramientas útiles para la agricultura. Además, obtuvo gran protagonismo en la actividad bélica. Se impuso como el material por excelencia para el ataque y la defensa personal. Tomó forma de punta de lanza, daga y puñal, espada, escudo y armadura. El metal rojo y sus combinaciones adquieren tal importancia que el mundo ha llamado la edad del cobre y edad del bronce a dos periodos de la antigüedad. El cobre siempre se destacó por su alto nivel estético
Era costumbre asociar objetos de decoración personal con el valor del metal y emplearlos como medio de pago. El tamaño y el peso de las piezas fueron medidas para el trueque. De la fundición del cobre con el zinc se origina el latón. Este dio un nuevo impulso a los usos domésticos. A partir de la Edad Media se elaboraron candelabros, bandejas y figuras para la ornamentación. El cobre conquistó el ámbito religioso. Su belleza y efecto hizo que las iglesias y templos lo adoptaran para la decoración y para la realización de distintas figuras. En la historia del arte y de sus expresiones, el cobre ha tenido un papel sobresaliente en distintos ámbitos. Es materia prima en la fabricación de instrumentos musicales. Su alto índice vibratorio lo hace excelente para la producción de sonidos. Siempre presente en los grandes descubrimientos, el cobre estuvo presente en la imprenta. Este metal tomó forma de letra para dejar su huella plasmada, aportando así su legado para el conocimiento. También es parte de la evolución de las primeras disciplinas científicas, convirtiéndose así en reloj, brújula, telescopio e instrumental médico. El cobre alcanzó su real dimensión de metal imprescindible para el desarrollo industrial del mundo en 1831, cuando Faraday descubrió el generador eléctrico, y desde entonces la demanda por él ha crecido en forma notable. La constante búsqueda de una mejor calidad de vida y mayor productividad exige de la participación de cobre en el hogar, el transporte, la industria, el diseño, la construcción, la medicina, la comunicación, es decir, en nuestra vida cotidiana. Todas las culturas del mundo necesitaron y necesitan del cobre, este noble metal que conduce al progreso, a la evolución y el desarrollo de las sociedades. Exploración geológica. Es la primera etapa en la que se identifica si hay un yacimiento con mineral suficiente para ser trabajado. Se determinan sus características y se establece la forma de explotarlo. Extracción de mineral. Las rocas y los minerales se extraen de la mina y son transportados a la planta donde continúan los demás procesos de producción. Chancado es la etapa en la que las grandes maquinarias reducen el tamaño del material extraído en la mina a porciones cada vez más pequeñas y compactas, no más de 1,5 pulgadas. Molienda. Mediante molinos se continúa reduciendo las partículas del mineral hasta obtener un tamaño máximo de 171 micrones. Con esto se forma una pulpa con agua y reactivos que se lleva a la flotación. Flotación. En esta etapa se genera espuma cuyas burbujas atrapan el cobre y otros minerales sulfurados contenidos en la pulpa. Luego de varios ciclos se recolecta y se seca esta espuma para obtener el concentrado de cobre que continúa su purificación. La producción global de cobre ha experimentado un considerable ascenso en los últimos años. Desde el año 1981, Chile ha estado encabezando el listado de los mayores productores a nivel mundial. Colombia tiene una producción incipiente de cobre. En la actualidad, solo hay una mina en el Chocó que, según datos de la Agencia Nacional Minera y el Ministerio de Minas, en el año 2019 se explotó cerca de 5,8 toneladas, tan solo un 0,13% de lo que produce Chile. El cobre forma parte del mundo que nos rodea. Está en nuestras casas y en los lugares donde trabajamos o estudiamos, en los medios que utilizamos para transportarnos, en artefactos sofisticados y artesanales, en las computadoras y las industrias y en los pequeños adornos y grandes estatuas. La industria de la construcción es uno de los principales consumidores de cobre, utilizado para el cableado de edificaciones, tuberías de agua y de gas, sistemas térmicos, techumbres, terminaciones o como componente estructural.
También es clave para la generación y distribución eléctrica, ya que es un excelente conductor de esa energía. En el caso de las telecomunicaciones, es la materia prima más común en la fabricación de cables telefónicos y el desarrollo de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia en la transmisión de datos también posiciona este material como una opción importante para el desarrollo de conectividad con banda ancha. ¿Sabías que la Estatua de la Libertad de Nueva York está envuelta en más de 80 toneladas de cobre? El bronce se consigue combinando el cobre con el estaño. Esta mezcla cuenta con un 75% a 80% del metal rojo. Se caracteriza por ser de color amarillo y por tener una resistencia a los agentes atmosféricos. El latón es una aleación de cobre y zinc. Es dura, resistente a la oxidación y a condiciones salinas. Se compone de 45% zinc y 55% cobre. El cuproníquel es una aleación de cobre y níquel que se fabrica en una razón 2:1, es decir, por cada 2 gramos de cobre hay 1 de níquel. Se destaca por su resistencia, facilidad para ser soldable y tener un acabado que no se desgasta. El cuproaluminio es una aleación compuesta por al menos 10% de aluminio. Esta mezcla se caracteriza por mantener su brillo y por sus bajos índices de corrosión en diversas condiciones atmosféricas. Se emplea en los trenes de aterrizaje de los aviones. Existen otras aleaciones débiles como el cobre al berilio, el cobre al cromo, el cobre a la plata y el cobre al cadmio. Estas aleaciones son débiles ya que el cobre es predominante.